CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días de parte de Red Democrática, un verdadero gusto, un placer, una emoción muy grande de poder escucharles durante y verles a través de las redes sociales, transmitir imagen, video a través de las redes sociales, pero sobre todo llegar hasta sus oídos a través de CRC 89.1 FM. Hoy en Red Democrática, en una gira de trabajo de la Fundación Red Democrática, pero no podemos dejar pasar la oportunidad para llegar hasta sus casas, sus trabajos, hasta a la intimidad de su vida privada, en cualquier parte del mundo, porque a través de las redes sociales, los podcasts de Spotify, a través de todos los medios de comunicación que complementan la señal en vivo del programa de 89.1 FM CRC, pues Red Democrática llega hasta muchísimas personas y muy seguro que van a aprovechar muchísimo este día y vamos a poder conversar de cosas muy importantes que tenemos listas y preparadas para el día de hoy, y que vamos a conversar con don Jorge Padilla, que es un abogado. Él ya ha estado con nosotros, con él es el que analizamos siempre los conflictos internacionales. Hoy vamos a contestar una pregunta muy importante. La pregunta es: ¿cómo está la democracia en Costa Rica, en diferentes países de América Latina, y con respecto a algunos conflictos internacionales que se están dando alrededor del mundo? Así las cosas. Vamos a iniciar el programa, le damos la bienvenida oficial, le agradecemos a todos por estar en sintonía, le pedimos que invite a otras personas, que le ponga un mensaje de texto ahí a través de su WhatsApp y que le diga sintonice 89.1, ahí está el programa Red Democrática, y hoy vamos a tratar temas muy importantes. Estoy seguro que usted hoy va a ser edificado, va a crecer, va a aumentar su conocimiento, sus argumentos para tomar decisiones, que eso es el fin de Red Democrática: hacer control político, analizar la actualidad nacional e internacional para que usted tenga mejor criterio para analizar lo que sucede y tomar mejores decisiones, más argumentadas, más profundas, más pensadas, con una mayor y mejor conciencia de lo que pasa a su alrededor. Tenemos preparado un audio que vamos a compartir con ustedes en algunos instantes, porque le pedimos a don Álvaro Ramos, especialista nacional e internacional en temas de seguridad, que nos analice la comunicación oficial que hizo ayer la Embajada de los Estados Unidos a todos los ciudadanos norteamericanos, estadounidenses específicamente, que radican o están de paso por Costa Rica. Eso es algo serio, porque es como cuando usted le dice a un familiar: vea, si va a ir a tal barrio, vaya durante el día, no vaya solo, mantenga los vidrios del carro arriba, no los baje en los semáforos, ahí venden droga, tenga cuidado, si alguien lo está siguiendo, métase a un lugar, a una tienda, no ande solo. O sea, tantas cosas que uno le puede recomendar a una persona que uno estima, que uno quiere, para que tenga cuidado en algún barrio conflictivo en cualquier país del mundo. Bueno, pues la Embajada de los Estados Unidos ha hecho una advertencia muy seria, muy puntual a los ciudadanos estadounidenses que estén aquí viviendo o de vacaciones en Costa Rica. Básicamente les dicen: el aumento de la violencia y la criminalidad en San José específico ha sido tanta y tan importante que les piden que tengan mucho cuidado, que anden en los carros con los vidrios arriba, que si andan caminando no anden solos, que anden durante el día, que no anden en la noche, que si andan en la noche no anden solos y que anden en lugares bien iluminados,
que se preparen en los parqueos para ingresar rápido a los vehículos, que no anden joyas, que no expongan grandes cantidades de dinero y que en general tengan muchísimo cuidado. Esto no deja de preocuparnos porque está un tercero, Estados Unidos, a través de sus autoridades, está hablando de forma muy seria con el tema de la seguridad. Así que vamos a compartirles este audio del análisis que hace don Álvaro Ramos en este tema de seguridad para que usted también sume criterio a esto que está diciendo la Embajada de los Estados Unidos a sus ciudadanos en Costa Rica. Así que escuchamos el audio y ya regresamos para seguir con la entrevista de fondo aquí en Red Democrática. Muy buenos días, gran gusto de compartir con este programa de Red Democrática. Es un placer tocar el tema tan importante que me ha sido solicitado hoy. Efectivamente, tenemos una alerta, un informe, una advertencia, como quiera llamarse, por parte de el gobierno de Estados Unidos a través de su Departamento de Estado o Ministerio de Relaciones Exteriores, en que observa y aconseja a sus conciudadanos que al visitar a Costa Rica tengan especial cuidado respecto a la situación de seguridad. En particular señala que se corre peligro con diversos delitos. En los Estados Unidos ya desde el 2019 venía calificando a Costa Rica de una manera diferente a como nos trataba antes, que nos consideraba un lugar que era aconsejable más bien visitar, y en materia de seguridad no tenía ningún tipo de calificación que hacer, eso es decir, nos consideraba un lugar seguro. Luego vino una calificación fuerte, una subida fuerte, que nos llevó hasta nivel 4, ellos tienen diversos niveles de 1 en adelante, durante la pandemia en relación a la situación de salud pública y de seguridad a nivel 2. Así es que no es algo nuevo que ha sucedido, ya hemos venido con esa calificación en deterioro y eso significa una advertencia seria. Ahora pues nos vuelven a calificar, nos vuelven a poner en la palestra y eso implica un peligro en cuanto a la posibilidad de que mayoristas de turismo y gente que decida venir a visitar el país y que siempre tenga en consideración cómo lo califica el gobierno de los Estados Unidos oficialmente, podamos tener una pérdida de esa visitación. Es importante tomar en consideración que los Estados Unidos es nuestro principal cliente, nuestro principal grupo de visitantes en nuestra principal actividad económica, que es el turismo. Además, estamos en el mismo continente, los usos horarios son parecidos y los Estados Unidos, pues por supuesto, tiene como sociedad una gran capacidad de consumo respecto de Costa Rica y respecto de las zonas del Caribe y México. El deterioro de la seguridad de Costa Rica es particularmente llamativo porque en Centroamérica somos el que, en términos de pérdida de seguridad y particularmente de aumento de homicidios, somos el único que ha tenido ese nivel en el año pasado. El resto de los países han bajado o han tenido un progreso en la contención del delito. Nosotros no. Entonces sería muy aconsejable que se tomaran todas las medidas entre el gobierno, el sistema judicial y la empresa privada para defender al turista, para proteger al turista y para no permitir que los delincuentes nos lleven a una situación de desempleo, que no exista inversión en el país en materia turística tan importante, porque hemos de recordar que el turismo es la más democrática de todas nuestras actividades económicas, está muy repartida en todo el territorio, hay una gran actividad turística fuera de las ciudades y por supuesto genera divisas. Este es un tema muy interesante y muy importante para la economía. Además, en términos de los nacionales, del turismo para nacionales, también es un elemento indispensable en la calidad de vida de los costarricenses. Si los delincuentes se salen con la suya, si el sistema democrático y el sistema legal y el sistema de contención
que significa la policía, que significa lógicamente la política criminal, no tiene capacidad para lidiar con el problema de la criminalidad. Veremos muy pronto cancelaciones en los hoteles, cancelaciones de los mayoristas, y el país entrará en una espiral de desempleo y de no inversión, en el cual después cuesta muchísimo salir adelante. Y todo esto por culpa de unos cuantos delincuentes que se ensañan contra los visitantes que vienen a compartir las bellezas del país y a relacionarse con su cultura y a dar trabajo, a permitir la inversión sana. Así es que es totalmente injusto e innecesario que sean los delincuentes los que salgan con la suya. Unámonos todos para combatir a esta situación que claramente nos la está señalando un gobierno amigo y un gobierno importante como el de Estados Unidos. No dudo que pronto tendremos circunstancias similares de países de Europa y de algunos otros países como Japón, Australia, países que tienen este tipo de políticas de señalarle a sus ciudadanos a dónde es peligroso ir y a dónde no es peligroso ir. Y en este momento están diciendo con claridad que Costa Rica no es un país seguro. En Red Democrática hablamos las cosas como son. Red Democrática presenta Faro Nacional. Seguimos aquí en Red Democrática, en esta gira de trabajo que tenemos en el día de hoy y conversando gracias a la tecnología con nuestro especialista de hoy, el licenciado y máster Jorge Padilla, que hoy nos acompaña para contestar una pregunta. Le doy con esto la bienvenida a nuestro querido amigo don Jorge. Una pregunta que se las trae, que es muy amplia y que nos debería interesar a todos nosotros, y es cómo está la democracia de aquí y hacia muchas fronteras, muchísimo más allá de las nuestras, que lo preguntamos así, ¿cómo está la democracia? Porque nos preocupa obviamente Costa Rica, nos preocupa Nicaragua, Venezuela, nos preocupa Perú, nos preocupa México, nos preocupa Europa, el G20 ha estado reunido, el conflicto de Ucrania, las tensiones entre Estados Unidos y China. O sea, cuando uno se pone a ver ese globo terráqueo, uno puede ver conatos de incendio o incendios en diferentes partes, ¿verdad? Y que va más allá del tema del calentamiento global, pero la cosa sí se está calentando fuera de lo ambiental también, en lo geopolítico y en lo económico. En fin, hay mucho donde analizar. Usted tiene una maravillosa forma de explicarnos a nivel magistral, de forma sencilla, que todo el mundo entienda. Dicen que el que de verdad sabe, lo explica de forma que se entienda. Y usted siempre lo logra, don Jorge. Así que, buenos días, ¿qué tal? Un saludo de parte de Red Democrática, como siempre, a la orden. Hola, ¿qué tal? Perdón, me estoy tomando un café en medio de los espacios. Tómese el cafecito, tómese el café. Muchas gracias. Le prometo enviarle una jarra de Red Democrática para que la próxima vez se la tomen una jarrita de Red Democrática. Gracias. No, encantado. Gracias por la invitación. Creo que entré un poquito tarde, perdón, que estoy en medio de otras cosas y todo, pero siempre hay un buen espacio para conversar y qué bueno con una taza de café. Ojalá que la tengas a mano también por ahí, Francisco. Y bueno, amigas y amigos, sí, la región, ¿se acuerdan que hace unas semanas dijimos la región está ardiendo, ¿no? Entonces, básicamente el estado de la democracia por estos días atraviesa asuntos tremendamente complejos. A mí no me gusta ser catastrófico, pero me gusta ser muy sensato a la hora de llamar las cosas como son. Ahí mencionabas algunos países y por supuesto que son países de que están en una dinámica tremendamente compleja. Pero es cierto lo que has dicho. Mira, han pasado 3 meses desde que arrancó el año. América Latina está envuelta en una dinámica democrática que muchos la han calificado de crisis. Y además sucede en un marco de aparente normalidad institucional. No, es que no puedo dejar de referenciar lo que hablamos en el último programa, ¿no? De cuando decíamos
Recuerden que aquí estamos en una normalidad constitucional e institucional y hay que ponerle atención precisamente por ese tipo de situaciones. Y yo creo que si uno hace un pequeño barrido, Francisco, cuando uno tiene que hablar de dinámicas en la región, tiene que verlo desde el punto de vista de cuánto se están moviendo las reformas constitucionales. Se están dando reformas muy complejas, como la que está sucediendo en México, podemos hablarlo más adelante. Ya hemos abordado las reformas constitucionales del carácter más cínico, como la nicaragüense, ¿verdad? Y también podemos hablar hasta de las insólitas, como la peruana, con Pedro Castillo, de que quería hacer en un solo paquete, destituir el Congreso, reformular las Fuerzas Armadas, las altas cortes y todo, además, en un proceso de llamado a una constituyente. Entonces creo que ahí sí se pone muy complejo y por eso hay que hablar un poquito de dinámica. Tenemos inestabilidad política en casi todos los países. Hay muchos países que están inmersos en unas pretemporadas electorales o muy metidas en el tema electoral. México, Guatemala, El Salvador ya se prepara para ello. Argentina, que es un tema para analizar durante todo un año. Vieron ayer hasta Messi se convierte en un tema de seguridad pública porque balearon el supermercado de los suegros en la ciudad de Rosario, una ciudad que además ha experimentado unos índices de violencia tremendamente altos en los últimos 12 meses, y lo sé porque doy clases allá y uno siente en la calle cuando ya te dicen no hables por teléfono aquí en la esquina, donde antes era muy usual hacerlo, pero eso es de esa descomposición de la que hablaba don Álvaro hace un momento, precisamente, y que verdaderamente no podemos obviar. A ver, Francisco, tenemos altísimos y graves problemas de gestión de la seguridad ciudadana, mejor dicho, por el experto no pudo haber sido referenciado hace unos minutos. Estamos batiendo récord de homicidios en Costa Rica por días, que no es algo menor. La violencia de grupos desesperados que no encuentran soluciones en la institucionalidad del Estado. Imagínense que ayer en Colombia, en San José del Guaviare, una zona muy compleja y caliente del conflicto armado interno en Colombia, pues un grupo de indígenas secuestró a un grupo de policías. Y esos policías a lo que llegaron era a contener precisamente un conflicto que había con una petrolera y la comunidad. El tema además de incendios y de amotinamientos tremendos que hubo ahí, la policía llegó, los secuestran a los policías, o sea, ya eso es un rompimiento de todo sentido de que la autoridad llegó para calmar las cosas o para resolver el tema, y no contentos con ello, lincharon y mataron a 2 policías. Entonces, eso nos habla de que verdaderamente la cosa se está descomponiendo muy, pero muy complicado. O sea, realmente por un asunto de carácter privado y comunal, termina la institucionalidad comprometida. Ni que hablar de las reformas y las fórmulas de seguridad a la Bukele, ¿verdad? Que hay que leerlas a largo plazo. Las disfuncionalidades de contención de la inseguridad por causas del crimen organizado que está experimentando Chile, que están peleándose los grupos armados y los grupos de la droga por sacar su producto a Asia por esta ventana al Pacífico, y eso ha devenido en formas de violencia y de inseguridad ciudadana que no se veía en un país como Chile. Hay un rompimiento aceleradísimo, Francisco, de los canales para la resolución de conflictos por la vía institucional. Brasil lo dejó clarísimo con la revuelta del 6 de enero. O sea, realmente es asombroso ver cómo los discursos y los calados a estos discursos tienen una efectividad tan nefasta, de verdad que sí. Realmente eso nos hace recordar, emular las peores versiones de tomas de palacios que ha conocido América Latina a lo largo de la historia, y es algo que está sucediendo, de nuevo, en democracia, ¿no? Entonces, propuestas electorales siempre a favor de los pobres, pero desde un punto de vista muy discursivo, pero por supuesto con una técnica más sofisticada para ganar votos, pero no llegan a una acción contundente o trascendental de cambio nacional, de cambio regional, de cambios, digamos, articulados para superar las inequidades, y aunque suene muy cliché, de la descomposición del tejido social, y eso genera hartazgo. Hay una tendencia cada vez más fuerte de la presencia de grupos radicalizados que se unen a fuerzas muy oscuras de las Fuerzas Armadas, de la policía, y que realmente encuentran ahí expresiones públicas para hacer demandas
donde ya no tienen canales para que esas demandas sean atendidas, y entonces se recurre a la fuerza y a la violencia. Pero eso es, digamos, barridito en América Latina, pero en lo global lo que está pasando en Ucrania, vos también lo mencionabas, y bueno, y se ha analizado extensamente. Sé que en esta emisora también ha habido colegas de que han hecho un magnífico análisis de lo que implica, pero también el impacto de esa guerra prolongada después de un año. A nosotros, creo, Francisco, amigas y amigos, lo que nos debe llevar a tratar de hilvanar o de comprender es que estamos en una temporada de una policrisis, si me permiten el término, ¿no? Y cuando hablamos de esto, es duro, pero es real. Tenemos crisis de institucionalidad, tenemos crisis alimentaria. Se supone que el G20, que se reunió hace 2 días, iba a hablar de eso en Nueva Delhi. Por supuesto que el tema Ucrania, relaciones China, Rusia, Estados Unidos copan las discusiones. Tenemos las crisis de la seguridad en todas las dimensiones, como lo decía don Álvaro hace unos minutos. Tenemos cibercrisis, de eso podemos hablar hacia el final. Imagínense que el Foro Económico Mundial decía en estos días que si el cibercrimen fuera un Estado, sería la tercer potencia mundial detrás de Estados Unidos y de China. El cibercrimen, ¿ok? Entonces, ojo, no es un tema menor. Tenemos crisis de las migraciones, por supuesto que ahí tenemos agencias de Naciones Unidas tratando de articular con los países que son, digamos, emisarios de personas migrantes. Entonces, y se intenta articular esfuerzos para contener esos movimientos en esos países de origen. Por otro lado, se intenta ver cómo se palía la crisis en facilitar formas de tránsito seguro, de tránsito respetuoso de las normas, de la seguridad nacional también, pero también tratar de fortalecer una buena gobernanza en ese paso hacia los países de destino. Francisco, la crisis de la salud. El COVID la disparó, por supuesto, dejó en agonía a muchísimos sistemas de salud. Tenemos un brote de cólera en Haití espantoso. Ojo a las alertas con los temas de migración, porque hay muchas personas migrantes que están por toda la región. Tenemos brotes de dengue en el sur. Tenemos una gripe aviar acechando con convertirse en una cuestión mutante con los humanos, y que realmente pues sería catastrófico. En estos días se advirtió de una nueva pandemia en África, en la Guinea Ecuatorial, con un tema de los murciélagos. O sea, realmente es para estarle poniendo atención. Pero tenemos una crisis que es la pandemia, la otra gran pandemia que nunca se ha ido, que se ha entronizado, y es la de la corrupción galopante, la que es multidimensional, la que es sectorial. Tenemos la pandemia de la crisis del hambre en sus niveles más críticos, y además provocado, como decías ahora, por un tema de cambio climático. Hay muchos que se empeñan en negarlo. Bueno, cuidado, hay que ver realmente los efectos del cambio climático y las temperaturas que estamos viviendo en nuestras ciudades y en el campo, pues verdaderamente tiene un impacto. Tenemos crisis en las disparidades del empleo, en lo formal, en lo informal. Hay apagones educativos. Tenemos una sociedad con niveles de frustración altísimos, motivados por todo eso que estamos hablando, y termina siendo una de las formas más visibles en donde explota. Pero sobre todo, Francisco, creo que estamos en una época donde la democracia persiste y convive con las sociedades altamente preocupadas. Hay un sentido de fatalismo, de ver cómo están las cosas, cómo es que ocurren, y en nuestro país, por lo general, eso es algo que no nos gusta hablar. Y en democracia... Jorge, te sumo otro, la crisis energética, también, ¿verdad? Que obviamente es todo un tema en Europa, es todo un tema. Rusia, con el tema del gasoducto, el juego y el estira y encoge que hay con los combustibles, con el petróleo, la necesidad que hay de migrar a matrices más, ¿verdad? Exacto, renovables. Sin embargo, por ejemplo, un tema como los carros eléctricos es todo un tema. Hace poco Francia puso que al 2035 todos tienen que cambiar. O sea, solamente se van a permitir carros eléctricos, y decían, o sea, mucha gente dijo, eso es materialmente imposible, ¿verdad? Hay carros inclusive que no están listos todavía, pero además a eso le unimos con otra cosa, la crisis de los microchips, ¿verdad? El tema de los elementos que se necesitan, que por ahí juega un papel importante Taiwán, donde hoy, por cierto, la noticia nos decía de un rascacielos que
perdón, en Hong Kong fue, que se incendió, hubo muertos, heridos, evacuados, en fin, pero Taiwán juega un papel importantísimo porque ahí está la fábrica más grande del mundo, y entonces Estados Unidos está interesado en que siga siendo parte externa de China, y China dice, señores, esto ha sido de nosotros siempre. Entonces las cosas no son tan sencillas como se pone en un titular de la noticia, son muy complejas, pero te copio y me apropio de ese término que estás usando de policrisis, y sobre todo en el tema de la corrupción, eso es casi cáncer ya, ¿verdad? Pero hoy es el primer viernes del mes de marzo, y tenemos en América Latina y en el mundo, como lo decís, lo podemos decir que es un mosaico de situaciones. Tenemos noticias tan dispares como que se anuncia que El Salvador es el país más seguro del mundo, de la región. Ok, a costa de que Bolivia vendiendo la energía a Argentina por los apagones en Argentina y las sequías, lo que estás hablando. En Brasil hay una altísima preocupación ya del Tesoro, la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos advirtiendo de que habían buques que estaban llegando a Brasil que tenían sanciones puestas en tiempo atrás, y que también se suma a la cooperación iraní que ya estamos viendo en Nicaragua. Estos buques son iraníes, los que están llegando a Brasil. En países de los que a veces se habla poco, por ejemplo, en estos días leía que Puerto Rico, los robos aumentan un 25% en las 13 áreas que está dividida la policía, digamos, los estratos policiales. En Uruguay el desempleo llegó a un 8.5%, es un escándalo. Y para reventarla, y a propósito que creo que anda por Costa Rica también, en Ecuador el Congreso recomienda que el presidente Lasso se le abra una causa para un eventual juicio político por una presunta estructura paralela de corrupción. Entonces, caramba, o sea, el panorama es muy caótico. O sea, si uno realmente se dedicara a hacer un programa de el caos de la noticia, tendríamos todo el mes. O sea, para todo el mes tendríamos realmente en esa dinámica internacional. Y es que estamos inmersos en una megacrisis como la de la guerra, y cuando uno pues va a Estados Unidos y ve cómo los precios se han elevado en menos de 6-8 meses, uno realmente resiente y ve cómo la guerra, efectivamente el apoyo a la guerra, está teniendo, digamos, un efecto durísimo. Y tal vez un poco para terminar con ese tema global, en un contexto a un año de la guerra como la de Ucrania, evidentemente, Francisco, ahí lo que se viene en una escalada, porque esto va a tener una escalada, y uno cuando analiza todos los actores que están en medio de una guerra, y no solamente el ejército del país A con el ejército del país B, sino que están los famosos Wagner, este grupo de mercenarios que están trabajando para controlar ciudades que ya había perdido el ejército ruso en territorio ucraniano, pues uno tiene que ver de que estos son asuntos de crisis no convencionales. Y en el contexto de la guerra estamos hablando de una guerra híbrida, porque es una guerra cibernética y una guerra en el terreno, una guerra del apagón energético con los gasoductos, pero se abre otro frente de guerra, y es la dependencia de gas líquido de parte de los Estados Unidos. Ahora Europa depende de Estados Unidos para el tema del gas también. Entonces, las crisis alimentarias, cómo impacta eso en los commodities, ¿no? Y en una parte del mundo donde dependemos del petróleo, de las materias primas de los industrializados y de todas las decisiones que si la Reserva Federal se estornuda a nosotros y los que tenemos créditos bancarios, es una pulmonía, no es el estornudo de la Reserva Federal, pues realmente tenemos un impacto tremendo. Y en medio de todo eso hay un sistema democrático que baila con reglas muy antiguas, con formas de ejercicio del poder muy cínicas y sofisticadas, con formas de ejercicio del poder utilizando el instrumento legal de los estados para perpetuarse en el poder, que ya lo habíamos hablado, y con una corrupción que está en todos los niveles. Yo soy de un pueblito que hoy por hoy da siempre, lamentablemente, mucho de qué hablar por los temas de inseguridad, y leía con mucha tristeza que en mi escuela estaban cobrando peaje para que los niños de primaria fuesen al baño. No sé si vieron esa noticia, y esa era mi escuela, allá en la zona de Tres Ríos. Y en aquel tiempo, pues, y yo decía, era inimaginable este tipo de cosas.
Digo, ¿qué puede haber en la formación de una persona que ya cobra a otras para ir a hacer sus necesidades más básicas? Bueno, sí, Jorge, te interrumpo un segundo otra vez. O sea, la noticia que trascendió, lamentable, triste, que conmueve, de la muerte de un niño que estaba dormido en su cama, de producto de un disparo, luchó con por su vida varias horas y al final muere, y el sospechoso es un jovencito de 15 años. Y los niños que ahora, reciente antes de estar hablando aquí en el programa, hablaba con una persona que su hijo tiene 11 años y esta semana le reconoció que ya había probado la marihuana, que no le gustó, pero que el papá lo ha hecho mucho tiempo, entonces él lo probó y no le gustó, pero se lo confesó a la familia. O sea, es un deterioro terrible, tremendo, y parte de ese análisis que estamos haciendo, hablabas de Ucrania, devolviéndome un momentito ese tema, que no es un conflicto Ucrania-Rusia, ¿verdad? Porque la gente puede pensar, como un país tan chiquitito, Ucrania contra Rusia. No. Detrás de Ucrania está la OTAN, en la OTAN está Estados Unidos y los intereses son enormes. La exportación de granos que viene de Rusia y de Ucrania, o sea, todo el tema alimenticio, digamos que ya no podemos pensar que es un individuo contra otro individuo. No. A todos nos concierne lo que pasa en cualquier parte del mundo. Y ese es todo un tema. Eso que estás diciendo es tan real, porque la gente a veces identifica reduccionistamente, que es un presidente contra otro, o un sistema político contra otro, y no, es un asunto multisistémico. Ahora, cuando ponías el ejemplo, por ejemplo, de Taiwán, bueno, ¿qué implica una incursión de China en Taiwán? Inmediatamente interviene Estados Unidos. Y bueno, es un asunto de chips, es un asunto de dinero, es un asunto de inversiones, es un asunto de cadena de suministros, es un asunto verdaderamente de hegemonías mundiales. ¿Qué pasa en una región como la nuestra, lamentablemente siempre tan patio trasero? En serio, América Latina sigue siendo un mundo donde uno, de verdad que leía una vez a Vargas Llosa que decía que la capacidad de ser filósofo se acababa cuando se acababa esa forma de sorprenderse, ¿no? O sea, y realmente uno abre el periódico, ve noticias o se documenta, y todos los días hay un caos nuevo. O sea, y hay un caos nuevo en un mundo que realmente se pone, además, muy cuesta arriba. Tenemos una capacidad casi imposible de incidir en el marco jurídico y de poderes mundial. América Latina ni para eso se pone de acuerdo, para hacer fuerza, para equilibrar un poco la balanza. Ojo que tenemos grandes reservas de alimentos, ojo que tenemos grandes reservas naturales, ojo que tenemos grandes reservas de aguas, ojo que tenemos grandes reservas de lo que se va a necesitar y que las grandes potencias se van a asegurar. Obviamente, como dice Dan Bisamoyo el ganador se queda con todo. Ya tenemos potencias mundiales que a través de empresas binacionales están dejándose cuencas enteras en todos nuestros países, ¿no? Por hablar del agua, por ejemplo, ¿no? Pero imaginemos aquí que tenemos un parque nacional del agua, como Castro Blanco, que realmente son joyas que en algún momento, cuidado, apetecibles para que la locura de gente con mucho poder pueda llegar a intentar siquiera hacerse, no una invasión, Francisco, por las vías legales, que aparezca con que ya el Parque Nacional desapareció y es de carácter privado, bajo una figura de interés de iniciativa político-privada perversa, ¿no? Porque las iniciativas político-privadas son buenas cuando funcionan y desarrollan, pero desde una perspectiva perversa, yo no lo descarrilaría. En Perú ha pasado muchísimo de eso, y es parte de la gran corrupción que se ha visto y que ha fomentado las disparidades sociales que estamos viendo en unas reglas democráticas que parece que no están dando la solución. Y ojo, el mensaje de una guerra tan global de obtenerlo todo por la fuerza, ¿servirá entonces mantener las reglas democráticas vigentes para que las cosas funcionen? En materia de seguridad, el Latinobarómetro es de lo más espeluznante siempre de hace 10 años para acá. La gente está de acuerdo, pensemos en El Salvador, en que muchas restricciones a las libertades y las garantías sean verdaderas restricciones mientras me resuelva el problema de la seguridad. Entonces no me importa perder algunas libertades, no me importa perder algunas garantías, con tal de que me resuelvan el tema de seguridad. Y eso ya nos habla de que el Estado... O que otros
o que otros las pierdan por mi seguridad. Exactamente, y entonces, exacto, y entonces ahí en qué estamos, en lo que estamos viendo en estas democracias, que es el ellos contra nosotros, ¿no? Y mientras yo esté bien y estemos seguros en muros condominales, en muros de poder, en muros de lo que nos pueda brindar un confort de permanencia de un proyecto de vida, pues a ver cómo resuelven nosotros, por no decir otra expresión. Mucho de eso lo vemos en las crisis que enfrenta hoy México, mucho de eso vemos en las crisis que enfrenta Argentina, mucho de eso vemos en las crisis que enfrenta Perú, que es un gran amigo, José Ugaz, quien fue presidente de Transparency, decía, es lamentable, me decía, yo prefiero no suscribirme a Netflix, dice, porque yo nada más necesito el siguiente día abrir el periódico, ver un nuevo capítulo de la trama de la corrupción. Y es espantoso, él lo decía entre ironía, tristeza, ¿qué hacer? Porque en el fondo nuestras democracias se están debilitando y es por esa ausencia de un tratamiento estructural de las cosas que están pasando. Y cuando llegan propuestas políticas que dicen que lo van a hacer, Francisco, simple y sencillamente es la propuesta estructural de permanencia en el poder, pero no resuelven estructuralmente nada. Y ahí, digamos, un caso que en estos días está dando mucho de qué hablar en términos democráticos, y aquí hay que ser también muy equilibrados, y a mí me gusta siempre llamar a esos equilibrios. En estos días donde Ortega y su esposa llegan hasta el insólito de la confiscación de bienes patrimoniales y de bienes de las personas a quienes les han despojado de la nacionalidad, vemos ese nivel de rampante cinismo para mantenerse y perpetuarse en el poder. Y hay gente que está comparando, digamos, al mismo nivel a un Ortega con un Andrés Manuel López Obrador, lo cual me parece pues unas diferencias tremendamente altas. Pero, y aquí, como siempre les digo en clases a la gente, ojo, leamos entre líneas, porque en México no están expulsando a nadie, en México no le están confiscando a nadie, pero en México están haciendo unas reformas electorales y unas reformas constitucionales y unas reformas energéticas que se las traen. Por ejemplo, dos aportes, Jorge, te interrumpo y te sumo ahí. La ONU acusó a Ortega de delitos de lesa humanidad, por un lado, pero por otro lado, yo he escuchado gente, analistas que dicen, ya perdimos México. Sí, bueno, lo de lesa humanidad lo hablamos aquí mismo, el día que estuvimos hablando un poquito, yo les dije, bueno, lamentablemente Nicaragua no forma parte del Estatuto de Roma, pero por ejemplo, el Estatuto de Roma habla de crimen de lesa humanidad, la expulsión masiva de personas por causas políticas, religiosas, digamos, de carácter social. Pues claro que hay crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Y cuidado, que las formas de los desplazamientos masivos también son formas caóticas de ser crímenes de lesa humanidad. Pero esa es otra clase de derecho internacional humanitario que seguramente algún día tendremos. Pero no es el de derecho internacional clásico que algún día tendremos, pero que vale la pena referenciarlo. México, sí. México está en un proceso de la llamada cuarta transformación, Francisco, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya están en una carrera de sucesión del poder, y que hemos tenido ahí en México. A ver, él llega y se ha mantenido con un estilo que realmente ha reflejado digamos, una polarización política en torno a su figura, pero ha sido a nivel nacional, ha sido a nivel de las gobernaciones. Recuerden que México es un estado federal, hasta en las alcaldías y los municipios. O sea, el tema del personalismo, el hiperpersonalismo que hay ahí es tremendamente grande, y él llega con una bandera de la cuarta transformación. Y cuando él llega con esta bandera de la cuarta transformación, que habla de los cambios políticos que ha sufrido México a lo largo de su historia republicana y otras no tan republicanas, pero él emprende una serie de reformas en campos que son muy trascendentales, pero que también Bueno, creo que
creo que tuvimos algún tipo de problemita con don Jorge Padilla porque se nos fue la conexión con él. Sin embargo, estoy seguro que nuestro equipo de producción está encargando de hacer el enlace una vez más, y estoy seguro que también va a lograr incorporarse para seguir con el análisis que estamos haciendo de la democracia en diferentes partes del mundo. Ya hemos analizado un poco el tema mundial, el tema latinoamericano, estábamos hablando específicamente de Nicaragua y México, que normalmente nos sería muy sencillo decir que México está bien, que México camina y avanza, que es muy aliado y socio de los Estados Unidos, que tiene su problemática normal, sobre todo con el tema de la violencia, con el tema de la narcotráfico, con sus grandes bellezas turísticas, con su industria cinematográfica que tanto la ha dado a conocer, sus múltiples bellezas, en fin, su gastronomía, todo, pero que en los últimos tiempos sí ha habido un tema muy delicado a nivel político, a nivel electoral, que se ha venido dando en los últimos tiempos y que resulta de particular atención, porque, como lo mencionaba hace unos minutos, hay especialistas que dicen y lo señalan de la siguiente manera y lo resumen diciendo, ya perdimos México, y eso es muy delicado, sobre todo porque cuando uno ve la mancha política en Latinoamérica, pues muchos la dibujan roja en alusión al tema de la izquierda, el tema del socialismo, como lo llaman otros, pero que en resumen podría tipificarse un cambio radical en la práctica democrática que se ha venido dando en los Estados Unidos mexicanos, que es su nombre completo, y que nos llama la atención y que nos debería preocupar porque incide directamente en Centroamérica e incide directamente también en la región. Así que es un tema que estamos analizando y que es de muchísimo cuidado. Hablábamos de una policrisis a nivel mundial, no solamente por los conflictos bélicos, sino por la gran guerra que lamentablemente se pierde día con día con respecto a la corrupción y con respecto a la violencia. No solamente se ocupa un conflicto bélico para poder sentirse que estás en una guerra todos los días. Basta con que se tenga que enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y muchísimas prácticas que hoy por hoy, hasta incluso en Costa Rica se están dando. En Costa Rica desaparecen personas todos los días por temas de luchas entre grupos de narcotráfico. La policía lo sabe, muchas veces se ven ajusticiamientos. Hace poco, en esta misma semana, se dio un asesinato, un ajusticiamiento en Coronado, un vehículo que iba circulando, una moto con dos ocupantes, se le acerca y le dispara en múltiples ocasiones al conductor. Ese, por decirle un caso, normalmente tipifica casos de ajusticiamiento por temas de narcotráfico. Yo creo que la preocupación es válida, la preocupación es grande, y ya tenemos con nosotros acá a don Jorge Padilla, que vamos a intentar en los últimos 10 minutos sintetizar el análisis final, el por tanto de todo este análisis que hemos estado haciendo. Como lo decíamos, Jorge, preocupa muchísimo México y preocupa muchísimo en general la región. El análisis estaba muy completo. Creo que nos toca ahora en estos 10 minutos el reto de sintetizar y proyectarle a los oyentes de Red Democrática unas conclusiones, por lo menos al día de hoy, porque recurrentemente vamos a estar hablando con vos de muchos temas, Jorge. ¿Me escuchan, Jorge? Estas cosas pasan cuando hay... Sí, perfectamente. Sí, tranquilo. Con la tecnología hay que lidiar como se lidia con todo lo demás. ¿Cómo concluimos el análisis de cómo está la democracia? Creo que tenés que ajustar la señal. A mí me pasó ayer, se iba al Wi-Fi. ¿Sí me escuchas? Cambiaba de 4G a 3G. Ahí te escucho, se te estaba cortando, pero ahí sí te escucho. Bueno, vamos a ver si se me escucha mejor así sin imagen mientras capto. Dime tú si se escucha o si no. Y si no, mandamos un corte comercial y arreglamos el asunto. Se escucha muy bien. Muy bien. Y solamente que
que sí preferiría que estuvieras en video, sobre todo para el tema de las redes sociales, ¿verdad? Que hay muchísima gente que, en el caso tuyo, que eres bastante conocido en Latinoamérica, pues está siguiendo la transmisión de Red Democrática. Hombre, qué barbaridad, qué generoso que es usted con esas cosas. Pero bueno, vamos a ver si me escucho mejor por acá y si me logro ver. Bueno, les comentaba que en el caso mexicano, el forma electoral en el marco de esta cuarta transformación que ha emprendido el presidente mexicano, y lo que ha hecho, en resumidas cuentas, es quitarle funciones al órgano electoral, digamos, al árbitro electoral, ha restado posibilidad de que las personas tengan medios idóneos para hacer denuncia y correspondientemente sanciones por delitos de carácter electoral, pero además una jugada maestra. Jorge, te interrumpo. Se te corta muchísimo. Jorge, se te corta muchísimo. Era la llamada implementación de un... Jorge, se te corta muchísimo con el tema del video. Creo que vamos a tener que hacerlo sin video. Te escucho. Ahí sí, creo que vamos a tener que hacerlo sin video. Bueno, muy bien, ¿me escuchas ahí mejor? Porque prefiero que se te escuche bien a que se te corte tanto. Bueno, perfecto, sin ningún problema. Aquí estoy ya entonces. No, que les decía que el gravísimo problema que se ceñía en esta reforma electoral era precisamente de que había una ley llamada pues de vida eterna, o era una cláusula de la llamada cláusula de vida eterna. Imagínense que esta cláusula, que es muy grueso, lo que nos hablaba es que habría la posibilidad de que cuando los partidos políticos se presentaran en coalición, nada más y nada menos, existiera la posibilidad de transferencia de votos para aquellos que no habían alcanzado tantos votos en el proceso electoral. Entonces, imagínense, yo voto por una fórmula política que claramente está definida por un plan de gobierno, pero aquí se abre la puerta a que alguien que no había recibido ningún tipo de apoyo político, pues recibiera transferencia de votos para permanecer dentro del espectro de la contienda electoral. Evidentemente eso es inconstitucional, inconvencional, rompe todos los principios de las justas democráticas en materia de campañas electorales y de acceso a cargos de elección popular. Y eso quienes lo reseñan y quienes lo analizan más de cerca lo ven como un síntoma muy peligroso. Tú decías ahora, bueno, la gente dice, se nos está escapando México, ¿no? Y es un síntoma muy peligroso, Francisco, porque, a ver, no están expulsando gente, pero están cambiando las reglas del juego para poder perpetuarse en el poder. Si tú me lo dices, ¿será esa la verdadera intención? Frente a una oposición totalmente diezmada, una sociedad civil que no tiene mayor, digamos, forma de hacer un equilibrio. Los árbitros de accountability social, como las instituciones nacionales de derechos humanos, que están prácticamente en manos de partidarios de López Obrador y que además han sufrido reformas estructurales que casi no tienen poder de contrapeso, yo te diría que, ojo, aunque hayan algunas alternancias de figuras, yo no quiero ser fatalista, pero así empezaron muchísimos de nuestros países que hoy tienen y que no han podido salir del atolladero en el que se han metido. Y en dos líneas, es como lo que pasa en las profundas crisis democráticas del Perú, que ahí lo único que está democratizada es la corrupción, ¿no? Y que realmente, aunque vengan nuevos congresos, aunque venga una nueva presidenta, si no se ataca de fondo lo que realmente está sucediendo, esas llamadas transformaciones políticas o electorales van a seguir siendo maquillaje puro, y van a seguir siendo maquillaje puro en sociedades tremendamente excluidas. Veámoslo en comparado, México y Perú tienen poblaciones tremendamente pobres, tremendamente manipulables, tremendamente donde hay un clientelismo muy alto. Son cuestiones heredadas no de hoy, no de Pedro Castillo, no de López Obrador, son temas de 10, 30, 40 años atrás. O sea, los modelos que hoy supuestamente se están reformando en México son de la estructura vieja del PRI, pero la base del partido que lleva a López Obrador al poder es mucho del PRI.
Entonces, a ver, o sea, pero esto es porque uno estudia y porque uno ve por dónde andan las cosas y porque uno anda en el terreno, pero pensemos en esa ruralidad carente que recibe granos, que recibe preventas, que recibe cuestiones para apoyar proyectos políticos tan perversos. Eso es parte de las crisis de la democracia que estamos viendo hoy, Francisco. La gente sigue tomando las calles, las policías siguen no estando preparadas, siguen pegando durísimo en las manifestaciones sociales. Hay una violencia policial de más de 70 muertos en lo que va del año en Perú, después de que el 7 de diciembre Pedro Castillo intentara disolver el Congreso y que lo terminaran destituyendo. Póngale a lo que hablábamos de Ucrania, la guerra cibernética que se viene, y en medio de todo eso y los ataques cibernéticos que tenemos y los ataques diplomáticos, la democracia sigue, parece, con las mismas reglas con las que se jugaban hace unos tiempos y efectivamente el mundo está cambiando, los intereses son más acelerados que las reformas estructurales, la corrupción sigue penetrando tremendamente adentro de las estructuras, de las tomas de decisiones, se visten de partido político, se visten de grupos de poder, se visten de bancas, se visten de finanzas, se visten de normas y procedimientos, se visten de inocentes cobros de peaje en un baño público, en una escuela pública, en un pueblito allá donde nadie cree que pueda pasar algo importante. Así empieza todo, es una coima, es un macuteo, como le llaman en la República Dominicana. En fin, realmente tenemos situaciones donde la democracia, yo sí digo, está en una policrisis, Francisco, lamentablemente. Sí estamos en una policrisis en donde Costa Rica... Ajá, dígamelo. Sí, yo quisiera que en 2 minutos que nos quedan, te esforzaras en algo que estoy seguro vas a poder lograr. Okay, digamos que hicimos el diagnóstico de todo esto y la gente está quedando en un viernes de Red Democrática muy preocupado. Es como si le hablaran de que en una sociedad hay personas que están ya en fase terminal y otros que están empezando a presentar síntomas de la misma enfermedad y que podrían terminar igual. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la recomendación como ciudadanos preocupados en diferentes áreas de influencia? Cada uno lo que hace, lo público y lo privado, ¿qué hacemos entonces? Si esta recomendación va para un costarricense o un argentino, un mexicano, en cualquier parte del mundo donde se encuentre un ciudadano consciente de su país. Involucrarse sabiendo que uno tiene el derecho a involucrarse, a pedir cuentas, involucrarse sabiendo que uno tiene todo el derecho y le asiste todo el derecho, en donde todavía funcionen algunas cosas, donde algunos tribunales constitucionales aún se pueda recurrir, donde todavía se pueda utilizar las instituciones, así sea en el pueblito de 5 o 10 personas, pero que queda alguien con la decencia de hacer cumplir la ley, de interesarnos, Francisco, de interesarnos en movimientos sociales. Costa Rica ha sido muy tranquilo desde el punto de vista de la sociedad civil, digo, en torno a situaciones de derechos humanos como las que hemos visto en el sur, que son tremendamente organizados, o en México, o en Colombia, de que la sociedad civil verdaderamente forma y reformula impactos sociales, institucionales de alto calibre. Y a veces a nosotros nos falta mucho eso. Y un poco era lo que hablábamos en el último programa, ¿verdad? A veces creemos de que porque aquí no pasan muchas de estas cosas, pues todo va en un cauce. Sí, aquí hay todavía una fortaleza institucional que yo sí la rescato, Francisco, pero en nuestros países, en América Latina, francamente, las instituciones, como fueron pensadas bajo un sistema de pesos y contrapesos, donde la sociedad civil no sea perseguida por pedir cuentas, por exigir mejor función pública, por exigir transparencia, por exigir mecanismos de acceso a la información que le asisten por derecho, eso debería ser la norma. Cuesta mucho. Quienes andamos en esto, en la región, intentando fortalecer capacidades de la sociedad civil, uno lo ve, pero todavía quedan algunos espacios. Y uno lo ve, por ejemplo, en materia... Todavía quedan espacios, Jorge. Lo que se nos acabó fue el tiempo. El espacio nuestro es el que se acabó. Pero bueno, este es un llamado también a ser optimistas. Dejamos unos puntos suspensivos ahí. Correcto, mi querido amigo. Bueno, una disculpa por el tema de la conexión, y bueno, siempre a las órdenes.
Y bueno, gracias. Y esto da para otra parte de cómo repensamos la democracia, yo creo, realmente. Ese es el siguiente programa, porque tenemos que proponer, involucrarnos y proponer y comprometernos. Gracias, Jorge Padilla, gracias, amigos de Red Democrática, gracias a CRC 89.1, feliz fin de semana y feliz mes de marzo. Nos vemos, Dios los bendiga, éxitos. Gracias a todos.